Para que esta historia tenga sentido, primero debo decir algo sobre mí. Tengo una discapacidad auditiva que me deja con una audición muy limitada. Sé que hay cosas en la vida que jamás voy a comprender del todo, pero vuelvo a esto una y otra vez, preguntándome qué fue lo que realmente pasó y qué habría debido hacer distinto. Todo ocurrió hace aproximadamente un año. La temporada de fiestas acababa de terminar y por fin estaba volviendo a la rutina después de tantos viajes y reuniones familiares. Vivo en un barrio pequeño y tranquilo, en las afueras de Pamplona, en Navarra, donde las casas casi rozan el borde del bosque. Es una zona silenciosa. La mayoría nos conocemos y esa familiaridad suele darle al lugar una calidez que, en el fondo, me gusta, o al menos me gustaba. En invierno me da por caminar con mi perro Tizón por los senderos del bosque. Es un cruce de Rottweiler con Husky. Perfecto para mí, porque a veces también salgo a correr y él nunca se cansa. Hay varias rutas por allí, ninguna especialmente difícil, y yo me las conozco bien, casi de memoria. Recuerdo que era una tarde. Había almorzado tarde y decidí quemar esas calorías con un paseo. Como siempre, en cuanto doblamos la esquina hacia la entrada del bosque, Tizón se puso como loco. Tiraba, ansioso por soltarse. Hacía un frío cortante para un día de invierno, y durante la noche había caído una capa de nieve tan limpia que los caminos parecían un lienzo recién estrenado. Lo solté, como suelo hacer, para que corriera. Vi algunas manchas amarillas y huellas de botas dispersas, señal de que otros ya habían pasado con sus perros. La mayoría sale antes del mediodía porque en esa época el sol se cae pronto y para media tarde la luz ya empieza a morir, así que no esperaba cruzarme con nadie. Caminamos unos 30 minutos hasta llegar a una bifurcación. Uno de los caminos tenía marcas evidentes de pisadas, pero el otro se veía intacto, como si nadie lo hubiera tocado. Me dio por sentirme un poco aventurera y tomé ese. El sendero desembocó en un claro. Me vino perfecto, porque quería estrenar unos binoculares que me habían regalado por Navidad y mirar las aves que suelen moverse por esa zona. Escaneé el borde del claro con paciencia, respirando el aire helado, hasta que distinguí algo raro junto a la línea de árboles, a lo lejos, una forma que no cuadraba con el paisaje. Ajusté los binoculares y se me tensó la nuca. Era una lona azul, extendida como un toldo, y debajo se adivinaba algo parecido a un refugio improvisado. Un escondite, una idea de techo. Algo que alguien había montado para quedarse ahí. Me picó la curiosidad, pero ya estaba oscureciendo y quería volver a casa. Me di la vuelta con Tizón y emprendimos el regreso. Él corrió por delante, como siempre, solo que esta vez había algo extraño en su comportamiento. Iba demasiado atento, olfateando el rastro con una insistencia que no le había visto antes, como si el suelo le gritara algo. Bajé la mirada y se me abrieron los ojos. En la nieve, sobre el sendero, había huellas, pero no eran mías. Eran pisadas enormes, más largas que las de mis botas. Por puro desconcierto levanté un pie y lo comparé con la marca. No coincidía. No era mi talla. No era mi forma. Sentí un nudo en el estómago. En ese camino no había más bifurcaciones. Eso significaba que quien dejó esas huellas tuvo que pasar por allí, conmigo cerca. En algún momento me cruzó, o me rodeó. Pensé que quizá había pasado mientras yo estaba distraída con los binoculares. Era la explicación más lógica, y me aferré a ella como a un clavo, negándome a darle vueltas. La luz ya era pobre, pero todavía podía distinguir los árboles, el trazo pálido del sendero, la nieve respirando frío. Íbamos avanzando cuando Tizón se frenó en seco y empezó a ladrar sin parar, en mi dirección. Me giré y lo vi, un hombre altísimo, cerca de 2 metros, con pantalones de nieve color carbón y una chaqueta blanca de camuflaje. Estaba a apenas 1 metro de mí, tan cerca que pude ver la sombra de su capucha y el vaho que salía de su boca. No se abalanzó, no levantó las manos, no hizo un gesto claro. Solo se quedó ahí, quieto, con las manos hundidas en los bolsillos, como si me hubiera estado esperando. No lo reconocí de nadie del barrio. Supe de inmediato que no pertenecía a mi mundo cotidiano. Parecía decirme algo moviendo los labios, pero la oscuridad me impedía leerle la boca y además
No sabía si hablaba en castellano o en euskera, que por aquí se mezclan. En ese instante me sentí estúpida por no haber llevado el teléfono. Así que intenté hacerle entender con la urgencia torpe de los gestos que yo no oía bien y que ya era tarde. No sé si me entendió, no sé si le importó. Llegué a casa alrededor de las 6:30. Para entonces, afuera ya era noche cerrada. Hice mi rutina de siempre, intentando no darle demasiada importancia al encuentro, como si ignorarlo pudiera volverlo inofensivo. Pero en plena madrugada pasó algo que todavía hoy me sacude. Me desperté con la lengua áspera de Tizón lamiéndome la mano, como cuando quiere sacarme de la cama por la mañana. Busqué el móvil a tientas y miré la hora. Eran las 3 de la madrugada. Tenía un mensaje de mi vecina enviado hacía pocos minutos. ¿Todo bien? Tu perro no para de ladrar, como si estuviera fuera de sí. Me quedé confundida, hasta que levanté la vista y noté que Tizón ya no estaba en mi cuarto. Bajé las escaleras a oscuras y lo encontré en la sala, ladrando de forma histérica hacia la puerta de cristal del patio. Me acerqué todavía medio dormida, con la vista borrosa, intentando enfocar. Entonces se encendió la luz del sensor exterior y se me hundió el corazón. El hombre del bosque estaba ahí, de pie en mi patio trasero, mirándolo todo como si ya conociera el lugar. No me quedé a pensar. Retrocedí y llamé al 112 con dedos que no sentía. Nunca he pedido ayuda tan rápido. Subí corriendo con Tizón, cerré la puerta de mi habitación y saqué el machete que guardaba bajo la cama. Soy una mujer baja y llevo años practicando artes marciales, pero sé perfectamente que la mejor decisión en una pelea es no pelear si puedes evitarlo. Me quedé en el suelo, al otro lado de la puerta, con la espalda rígida y el machete temblándome en las manos. Tizón se sentó a mi lado, como un muro vivo, respirando fuerte. No pasó mucho hasta que él se levantó de golpe y empezó a ladrar con una furia distinta, directa hacia la puerta del dormitorio. Fue entonces cuando vi la sombra. Una mancha oscura se deslizó por debajo, cortada por la luz tenue de la lamparita nocturna del pasillo. El movimiento, la pausa, esa forma de plantarse frente a mi puerta, me hizo sentir que estaba a segundos de que el picaporte girara o la madera cediera. Esos minutos fueron eternos. Esperé el sonido de la manija, el crujido de la cerradura, el golpe. Esperé lo inevitable. Pero no ocurrió. Cuando por fin llegó la policía, les conté todo mientras revisaban la casa y el patio. El cristal de la puerta del patio estaba completamente reventado. Sin embargo, no parecía faltar nada. El resto estaba casi igual, como si el objetivo nunca hubiera sido robar. Encontraron el portón del patio abierto. Ese portón da hacia el borde del bosque, y los agentes creyeron que el hombre había escapado por ahí. Les mencioné el refugio que había visto entre los árboles el día anterior. Esa lona azul, esa casa improvisada que parecía hecha para quedarse. Esa misma mañana agarré a Tizón, recogí algunas cosas y me fui a casa de una amiga de la familia mientras arreglaban la puerta. Nunca recibí una actualización oficial. Nadie volvió a llamarme. Y desde entonces, cuando saco a mi perro, me quedo en calles transitadas, evitando los senderos, intentando no pensar demasiado en lo que pudo haber pasado si esa puerta hubiera cedido. Ahora, escucha con cuidado. Lo que viene a continuación es otro relato, porque hay encuentros que no terminan cuando crees que ya estás a salvo. Y a veces, el miedo aprende tu dirección. Me llamo Camila y tengo 16 años. Vivo en el Estado de México con mi hermana menor, Sofía, que tiene 15. Mi papá, Javier, trabaja con una cuadrilla que entra a zonas boscosas para labores de tala y limpieza a menos de 1 hora de casa. Era una mañana normal, el 5 de diciembre, y Sofía y yo nos estábamos arreglando para ir al cine. Queríamos ver Terrifier 3, una película de terror relativamente nueva, con cosas navideñas metidas entre la sangre. Sabíamos que era para mayores de 18, pero a nadie pareció importarle demasiado. Además, siempre nos dicen que aparentamos más edad. Llegamos, compramos entradas y entramos sin problemas. Pero a mitad de la película, justo cuando la sala estaba en ese silencio tenso antes de la siguiente escena, mi teléfono vibró con un zumbido tan fuerte que pareció un grito. Varias cabezas se giraron,
Sentí miradas clavadas, irritadas. Sofía y yo salimos casi corriendo, y en la prisa me tropecé. El golpe de vergüenza fue peor que la caída. Afuera revisé la pantalla. Era una llamada de mi papá. Antes de devolverla, entró un mensaje suyo. ¿Me traen algo de comer? El cafecito de las Lagunas está cerrado hoy. Miré a Sofía. Ella me devolvió una mirada confundida, pero ninguna dudó del mensaje. Sonaba como algo que él diría. Volvimos a casa, preparamos comida y tomamos mi coche rumbo al Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Un lugar enorme, apartado, con aire frío y árboles altos que siempre me habían parecido hermosos, nunca amenazantes. Hay una colina que baja hacia el agua, perfecta para fotos, para caminar, para sentir que estás lejos de todo. Estacionamos, bajamos del coche y seguimos el sendero. Saqué el móvil para llamarlo, pero no contestó. Volví a marcar. Nada. La confusión empezó a rascarme por dentro. ¿Por qué no respondía si nos había llamado en el cine? Le escribí que ya estábamos ahí y que traíamos su comida. Unos segundos después aparecieron los 3 puntitos. Estaba escribiendo. Bajen por la colinita y espérenme junto al lago, respondió. Obedecimos. Era invierno y el sol se estaba yendo temprano. El cielo tenía un naranja radiante que bañaba el agua y los pinos como si ardieran en silencio. Entonces Sofía señaló hacia el lago. En el muelle, de espaldas a nosotras, había una figura vestida de negro, sentada, inmóvil. Por un segundo creímos que era mi papá. Bajamos un poco más y nos quedamos a unos pasos detrás. —¿Papá? —lo llamé. No se movió. Sofía se puso tensa. Lo noté en su respiración, en cómo apretó los dedos. Ese detalle volvió todo más raro, como si el lugar hubiera bajado un grado de temperatura de golpe. Yo tragué saliva y con una lentitud que no me pertenecía, levanté la capucha de esa persona. No era mi papá. Gritamos. El hombre se giró de golpe con una sonrisa torcida y, como si disfrutara el susto, empezó a agitar el teléfono de mi papá en el aire. Quise preguntar qué estaba haciendo con eso, pero no me salió la voz como debía. Él no respondió nada. En cambio, se lanzó y agarró el brazo de Sofía. Ella chilló con un pánico puro, animal. Reaccioné por instinto. Tiré con todas mis fuerzas y conseguí arrancarla de su mano. Corrimos. Nunca había visto a mi hermana correr así, ni yo misma me había movido tan rápido. La adrenalina nos empujaba como si el aire nos mordiera los talones. Detrás escuché pisadas cada vez más cerca. No me atreví a mirar, solo corrí. Llegamos al coche. Cerré de golpe. Puse el seguro y, cuando levanté la vista, él ya estaba en mi ventanilla. Por un segundo vi su cara demasiado cerca, su sonrisa sin alegría. Me agaché por reflejo mientras daba reversa y salía disparada del lugar. En casa estaban mi mamá, Lorena y mi papá. Entramos jadeando, sin aire, y les contamos todo atropelladamente. Mi papá se puso furioso. Su teléfono se lo habían robado mientras trabajaba, y por eso había decidido regresar antes. El tipo debió tomarlo y escribirnos desde ahí. Mi papá llamó a la policía. Con el número IMEI rastrearon el dispositivo. Seguía en el muelle. Recuperaron el teléfono y nos dijeron que al haberlo encontrado, poco más podían hacer. Quise creer que ahí terminaba todo. 6 horas después, alrededor de la 1 de la madrugada, me llegó un mensaje de un número desconocido. Me gusta cómo tu casa se ilumina solo con la tele de tu cuarto. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Pausé la televisión. Y entonces escuché un roce afuera. Un sonido leve, como ramas o tela contra algo. Mi habitación estaba en el 2º piso. Apagué el móvil y me quedé inmóvil, escuchando. Con los dedos temblando, separé un poco las persianas. Ahí estaba. El hombre sonreía desde la oscuridad, con un arma apuntando directamente a mi ventana, como si hubiera estado esperando a que yo mirara. Grité y me aparté justo cuando el cristal estalló y la habitación se llenó de fragmentos brillantes. Mis padres entraron corriendo, Sofía detrás. Les grité que se agacharan, que había alguien afuera con un arma. Mi papá intentó asomarse, pero el hombre ya no estaba. Entonces sonó otro estruendo abajo. Más vidrio rompiéndose, esta vez en la cocina. Corrimos, nos encerramos en el cuarto,
y Sofía llamó al 911 con la voz quebrada. Mi mamá nos abrazó mientras llorábamos, y yo solo podía pensar una cosa: ¿cómo sabía dónde vivíamos? Llegó la policía y revisó la casa. No encontraron a nadie. Cuando terminamos de explicar, uno de los agentes dijo que revisaran el coche, y ahí apareció la respuesta: un AirTag, un rastreador pequeño, pegado en una de mis llantas. Por eso el hombre sabía dónde estábamos. Por eso se agachó junto a mi ventana después de que escapé de las lagunas, como si ya estuviera planeando el resto. Los policías dijeron que patrullarían la zona y que harían todo lo posible por encontrarlo. Pasaron meses. Nunca lo atraparon. Y nunca volvió. Y quiero creer que así se quedará. Mis papás, Sofía y yo seguimos cargando ese miedo. Pero a mí me persigue otra cosa. La culpa estúpida de no haberme alarmado antes, de haber obedecido mensajes cuando las llamadas no se contestaban. Lo único que sé es que jamás volveré a ir a un sitio apartado cuando esté a cargo de la seguridad de alguien más. Y si piensas que la oscuridad solo vive en los bosques, espera. Porque a veces te sigue hasta la carretera y te deja señales que no se borran con la nieve. Era 2021. Si tuviera que describir ese día con una sola palabra sería caótico. El trabajo había sido un circo. En plena época de COVID, yo trabajaba desde casa y se suponía que debía reunirme con mi familia extendida, más al norte, por la zona de El Bolsón. Terminé saliendo de una reunión de Zoom de casi 3 horas, 1 hora y media después de que todos ya hubieran llegado a la casa de mis padres. Y eso sin contar las 2 horas largas de viaje que me esperaban por rutas de montaña. Me llené 2 vasos de café para llevar, como si el cuerpo ya supiera que lo iba a necesitar. Apenas abrí la puerta, entendí que el trayecto sería peor de lo que imaginaba. El viento y la nieve habían levantado desde la tarde, y las calles estaban casi sin limpiar. Había por lo menos 60 centímetros acumulados, y el pronóstico decía que seguiría así casi toda la noche. En calles residenciales tuve que ir a menos de 40 kilómetros por hora. Para colmo, mi coche era un Hyundai viejo y maltratado, de esos que ya suenan raro cuando los miras, y ni siquiera tenía frenos antibloqueo. Yo, aún así, siempre fui de pie pesado. Cuando llegué a la ruta, subí la velocidad a unos 110 por hora, mucho más de lo razonable para esas condiciones. Llegué a casa de mis padres cerca de las 9. Ya habían empezado a cenar, pero por suerte no iban tan avanzados. Entre bebidas, risas y regalos, perdí la noción del tiempo. Me dejé arrastrar por la nostalgia, por ver a gente que no veía hacía meses, y cuando quise darme cuenta, la mayoría ya se estaba yendo, y yo todavía tenía que volver. Salí pasada la medianoche. Había nevado aún más. Parecía que el mundo se hubiera hundido otro palmo en silencio blanco. Estaba cansada y un poco entonada, y aunque no justifico ni defiendo manejar así, en ese momento me convencí de que estaba lo suficientemente bien para llegar a casa. Solo quería terminar el día. Las rutas estaban muertas. Ni un solo coche. Y cometí el error de ir a unos 65 por hora en un tramo donde la carretera hace una curva cerrada. Al acercarme, sentí cómo el auto se iba, como las ruedas dejaban de obedecer. Entré en derrape. Intenté mantener la calma. Giré como me habían enseñado, bajé marcha, pero el coche no se frenaba. La curva se me vino encima como una boca abierta. Y de pronto, todo fue recto, inevitable. El Hyundai se salió del camino y se estrelló contra un árbol. El airbag explotó con un golpe seco que me dejó un instante en blanco. Quedé aturdida, pero sorprendentemente ilesa. Mi coche no. El capó quedó enterrado en un banco de nieve pegado al tronco. No había forma de empujarlo ni de sacarlo. Llamé a la asistencia en carretera. Dijeron que enviarían una grúa, pero con ese temporal podía tardar hasta 40 minutos. Estaba en una ruta desierta, rodeada de bosque, sin casas a kilómetros en cualquier dirección. Así que también llamé a mi papá y le pedí que viniera a esperarme. Me dijo que salía de inmediato. Corté y me quedé dentro del coche, escuchando al viento golpear como si quisiera entrar. Entonces oí algo por encima del aullido del temporal. Pasos sobre la nieve. No pude ubicar de dónde venían, pero eran reales, marcados, rítmicos. Abrí la puerta del lado del conductor y salí, mirando por encima del techo. No vi a nadie. Los pasos habían desaparecido. En su lugar, apareció otro sonido. Era difícil de describir. Como un chapoteo húmedo,
un sorbo espeso, un glup insistente que no tenía nada de humano. Miré hacia la zona de árboles y alcancé a ver movimiento cerca de la línea del bosque. La oscuridad lo tragaba casi todo, pero estaba bastante segura de que había una silueta ahí. «Hola», llamé, con la voz más firme de lo que me sentía. El sonido se detuvo. Nadie respondió. Me quedé unos segundos, helada, esperando que alguien se riera, que apareciera un caminante perdido. Cualquier cosa. Pero no hubo nada. Ni una palabra. Ni una forma saliendo de la sombra. Volví al coche y cerré con seguro. No había pasado ni un minuto cuando escuché pasos otra vez, más cerca, y enseguida algo golpeó la ventanilla del lado del acompañante, como si alguien hubiera lanzado una piedra. No podía ver por esa ventana. Estaba cubierta de nieve, igual que casi todas. Abrí otra vez y salí, con el corazón martillándome la garganta. Miré alrededor y encontré algo que me revolvió el estómago. Había huellas de botas rodeando mi coche, como si alguien hubiera dado vueltas a propósito, y esas huellas se alejaban desde la puerta del acompañante hacia el bosque. También vi gotas de sangre en la nieve. Abrí la guantera y saqué mi pistola, una 9 milímetros. La apreté en la mano derecha, sintiendo el frío del metal atravesarme la piel, y empecé a seguir las pisadas hacia los árboles. En ese instante no tenía dudas. No estaba sola. A medida que avanzaba, las manchas de sangre se volvían más grandes, como si alguien se estuviera desangrando. El viento me golpeaba la cara y la nieve me entraba en los ojos, pero seguí, hasta ver una masa oscura tirada en el suelo, apenas más allá de la línea de árboles. Encendí la linterna del móvil. No era una persona. Era un ciervo muerto, abierto, destrozado, como si algo enorme lo hubiera arrancado por dentro. El estómago estaba reventado y, lo peor, era que el animal estaba decapitado. Iluminé alrededor buscando la cabeza, pero no estaba. Tragué saliva con un sabor ácido y decidí que aquello ya era demasiado. Di media vuelta hacia mi coche, tratando de no imaginar qué podía haber dejado ese cuerpo así, o quién podía estar jugando con esa sangre. Regresé, abrí la puerta del conductor y en cuanto miré el asiento, sentí que el cuerpo me fallaba. Ahí estaba, la cabeza del ciervo, cortada, colocada sobre el asiento como si alguien la hubiera sentado a esperar, como si me estuviera mirando. No me quedé a comprobar nada más. Salí corriendo por la ruta, sin pensar, con la nieve tragándome los pasos. Unos minutos después vi faros a lo lejos. Me lancé hacia el coche agitando los brazos, gritando como una loca, todavía con el arma en la mano. Por suerte era mi papá. Frenó de golpe y me gritó qué demonios estaba haciendo. Me subí temblando al asiento del acompañante y le conté todo. Y juro que, al principio, no me creyó. Aún así, me sentí menos indefensa con él. Volvimos juntos al lugar del choque. Bajamos. Las huellas seguían rodeando el coche, pero la cabeza ya no estaba. Solo quedaba una mancha grande de sangre sobre el asiento del conductor. Creo que ahí, recién ahí, mi papá empezó a creerme. El cuerpo del ciervo también había desaparecido. En la nieve solo se veían marcas de arrastre, como si algo lo hubiera arrastrado hacia el bosque, dejando un rastro silencioso. La grúa llegó al final y se llevó el Hyundai. Mi papá me preguntó si quería llamar a la policía, pero yo estaba vacía. No tenía fuerzas para explicar, para discutir, para que alguien me mirara como si estuviera inventando. Solo quería dormir, aunque fuera con la imagen de esa cabeza clavada detrás de los párpados. Esa es mi historia. No sé quién estaba ahí afuera esa noche ni qué quería. Tal vez solo buscaba asustarme, o tal vez tuvo la paciencia de dejarme ir. Si estas historias te dejaron esa sensación de incomodidad que no se va cuando apagas la pantalla, deja tu like, suscríbete si te atreves a volver por más relatos como estos, y escribe en los comentarios qué habrías hecho tú, o si alguna vez sentiste, aunque fuera por un segundo, que algo te observaba desde la oscuridad.